El sol de la mañana se colaba por la ventana de mi habitación, tiñendo de dorado las cortinas de encaje. Ese era mi despertar diario, tan suave y predecible como el abrazo de mi madre. La casa, nuestro hogar, siempre olía a café recién hecho y al perfume que mi madre, Pilar, amaba, una mezcla de lavanda y especias que para mí era sinónimo de seguridad. Al bajar las escaleras, el sonido familiar de la risa grave de mi padre, Ricardo, me esperaba. Lo encontraba en su silla habitual en la cabecera de la mesa, el periódico desplegado, compartiendo una de sus ocurrencias mañaneras. Él era el ancla, la voz de la razón, el pilar sobre el que se sostenía nuestra casa. Mi madre, con su luz serena, se movía entre la cocina y la mesa, asegurándose de que a nadie le faltara nada, sus manos siempre ocupadas, sus ojos desbordantes de un amor incondicional que nos envolvía a todos. Los desayunos eran sagrados, un ritual de risas, planes y la certeza de que nada podía ir mal. Natalia, mi hermana menor, ya estaba sentada, devorando sus tostadas. Ella era mi cómplice, mi espejo, el eco de mis travesuras infantiles y la primera persona a la que acudía con mis secretos. Compartíamos un universo de entendimiento mutuo que nadie más podía descifrar, y nuestras risas conjuntas eran la banda sonora de cada día. Con ella, la vida era una aventura constante, llena de descubrimientos y un apoyo inquebrantable. Y no podía concebir mi mundo sin Javier. Aunque no éramos hermanos de sangre, su lugar en nuestra familia era tan sólido como cualquier lazo. Con él, las conversaciones eran una mezcla perfecta de sueños imposibles y la dura realidad, siempre salpicadas de un humor único. Javier era mi confidente fuera de las paredes de casa, la persona que me veía más allá de mis miedos, empujándome suavemente hacia mis ambiciones. Su lealtad era una promesa silenciosa, un recordatorio de que siempre habría alguien en mi esquina, pase lo que pase. Mi vida era una melodía perfecta, un lienzo pintado con colores vibrantes de amor, seguridad y la promesa de un futuro brillante. Los abrazos de mis padres, los susurros de mi hermana, la confianza de Javier, todo se entrelazaba para crear una burbuja de felicidad que sentía impenetrable. Me despertaba cada día sabiendo que era amada, protegida y valorada, con un camino claro por delante, trazado por el cariño de mi familia y el calor de mi hogar. La incertidumbre no tenía cabida en mi mundo, solo la certeza de que, juntos, éramos invencibles. La incertidumbre no tenía cabida en mi mundo, solo la certeza de que, juntos, éramos invencibles. Y en el centro de esa invencibilidad, como un sol inamovible, estaba mi padre, Ricardo. Su figura imponente, su mirada penetrante y la forma en que su mano se posaba sobre mi hombro, eran los pilares que sostenían mi universo. Yo era su orgullo, su mayor logro, la heredera de un imperio que había construido con sudor y una visión inquebrantable. A mis ojos, y a los de todos los que lo conocían, don Ricardo no era solo un empresario, era una leyenda, un hombre cuyo nombre resonaba con respeto en cada círculo de la alta sociedad. Mi vida, desde niña, había sido una colección de escenas pintadas con los colores de la opulencia y la promesa. Despertaba en una casa que era más un refugio de lujo que una simple morada, con desayunos que sabían a sueños hechos realidad y el murmullo constante de los éxitos de nuestro negocio familiar, Fortuna del Sol. Las cenas en nuestro comedor eran rituales, no solo culinarios sino de poder, mesas suntuosas repletas de manjares y conversaciones en las que el futuro de la empresa se tejía con hilos de oro. Yo, la hija mayor, siempre estaba sentada a su derecha, escuchando con devoción cada palabra, cada estrategia, cada plan de expansión. Papá gustaba de verme allí, absorbiendo el conocimiento, preparándome. Sofía, hija, decía Ricardo a menudo, con esa voz profunda que infundía autoridad y cariño a partes iguales, todo esto, cada hectárea de este imperio, será tuyo. Eres la sangre de mi sangre, la mente más brillante que conozco. Confío en que llevarás nuestro legado aún más lejos. Sus palabras eran un bálsamo de seguridad, una profecía que yo abrazaba con cada fibra de mi ser. Eran la confirmación de mi propósito, el destino que me había sido asignado y que aceptaba con gratitud y una determinación silenciosa. Mi madre, Pilar, siempre nos observaba desde el otro lado de la mesa,
Su sonrisa discreta un sello de aprobación para nuestra conexión, para esa futura transición de poder. Ella era la encarnación de la elegancia y el soporte silencioso, la fuerza tranquila detrás de la ambición de Ricardo y el brillo de mi propio futuro. Las reuniones familiares, más allá de la Navidad o los cumpleaños, eran eventos suntuosos. El jardín se llenaba de luces, el eco de la cubertería de plata resonaba y las risas de nuestros invitados, la élite de la ciudad, se mezclaban con el tintineo de las copas. Yo no era una mera espectadora, era la coanfitriona en ciernes, la futura matriarca, presentada y admirada por todos. La pequeña Sofía, decían, tan parecida a su padre, con esa astucia en la mirada. Yo sonreía, absorbía los halagos, sabiendo que no eran solo cumplidos vacíos sino un reconocimiento de mi lugar, de mi derecho innato. Natalia, la pequeña, se movía entre la multitud con la ligereza de un hada, ajena a las complejidades del poder y el legado, pero siempre bajo la atenta y amorosa mirada de Pilar, que la protegía de las expectativas. Y Javier, mi leal Javier, aunque su presencia era menos prominente en estos eventos formales, su mirada al cruzar la mía era un recordatorio de un mundo más íntimo, un secreto de apoyo incondicional que existía más allá de los reflectores y el brillo del dinero. Pero en esos momentos, rodeada por el aroma del éxito y la inquebrantable fe de mi padre, mi burbuja de felicidad parecía eterna, mi futuro tan claro y brillante como el cristal de una copa recién pulida. Estaba amada, protegida y, por encima de todo, valorada. El camino estaba trazado y no había nada que pudiera desviarnos. La vida en nuestra mansión era una sinfonía de privilegios, cada nota afinada por la mano experta de Ricardo. Mi padre, el arquitecto de todo este esplendor, era un hombre admirado, casi venerado. Yo lo veía como un coloso, capaz de mover montañas, de transformar el polvo en oro. Sus decisiones eran ley, sus métodos, infalibles. Y por mucho tiempo, todo lo que provenía de él me parecía revestido de una lógica inquebrantable, una astucia necesaria en el implacable mundo de los negocios. Sin embargo, a veces, una fisura diminuta se manifestaba en esa armadura de perfección que yo le había construido. No eran grandes estruendos, sino susurros apenas perceptibles, comentarios que flotaban en el aire como escamas de hielo sobre la superficie de un lago helado. Recuerdo, por ejemplo, una tarde en su estudio. El aroma a cuero y éxito llenaba el ambiente mientras él, con una copa de brandy en mano, repasaba unos documentos antiguos. Su mirada se detuvo en un nombre. El pobre Manuel, dijo con una sonrisa imperceptible, casi un tic. Pensó que podía desafiarme. Ingenuo. Ahora está en la ruina, le quité hasta el último centavo. Un error costoso, ¿no crees, Sofía? Mi corazón dio un pequeño vuelco. Manuel había sido un socio de antaño, un hombre que siempre me pareció honorable. Pero Ricardo lo dijo con tal ligereza, casi con un aire de superioridad intelectual, que lo atribuía a la dureza del mercado. Los negocios son así, papá, le contesté, forzando una sonrisa que intentaba reflejar su pragmatismo. Unos suben, otros caen. Es la ley de la jungla. Él asintió, complacido por mi comprensión, mientras yo me convencía de que aquello era simplemente parte de su genialidad implacable. Otras veces, eran pequeñas anécdotas sobre empleados que no habían rendido lo esperado y que, según su cruda descripción, fueron desechados sin contemplaciones. Ricardo lo narraba casi como una lección vital, una muestra de liderazgo y la necesidad de erradicar cualquier atisbo de debilidad. No se puede ser blando en este mundo, Sofía. La compasión es un lujo que solo los fracasados se pueden permitir, sentenciaba, mirándome fijamente para asegurarse de que el mensaje calara hondo. Pilar, observando desde la distancia, a veces fruncía el ceño, una sombra fugaz cruzando su rostro preocupado, una ligera inclinación de cabeza. Pero nunca intervenía, nunca desafiaba. Natalia, en su inocencia, jugaba ajena a esas conversaciones de adultos, sumida en su propio mundo de fantasía. Mientras tanto, Javier, mi Javier, siempre discreto, lanzaba miradas que yo interpretaba como un cuidado con este mundo, aunque en mi burbuja dorada, yo seguía creyendo que mi padre solo era pragmático, un león que protegía a su manada ferocidad.
Eran simples triquiñuelas de negocios, me decía a mí misma, buscando excusas. La forma en que los poderosos, los verdaderos titanes, aseguraban su supremacía en una arena despiadada. Un líder debe ser implacable para proteger a los suyos, y nosotros, su familia, éramos los suyos. Aquellas historias eran el costo de la ambición, los peldaños que otros, quizás menos capaces o menos astutos, le proporcionaban inadvertidamente para que él ascendiera aún más alto. Mi devoción por él era tal que cualquier atisbo de crueldad lo disfrazaba bajo el velo de la estrategia necesaria, del genio financiero inigualable. La misma astucia que él elogiaba en mí era la que, irónicamente, me permitía ver y al mismo tiempo justificar la fría lógica que a veces asomaba en su alma. Mi burbuja de cristal se fortalecía, en lugar de romperse. Aún no. Pero la superficie de ese cristal, de vez en cuando, ya vibraba con una frecuencia distinta, un presagio sutil que mi mente, cegada por el amor filial y el brillo embriagador de la fortuna, se negaba a descifrar. La sombra, aunque ignorada con ahínco, ya se cernía lentamente sobre nosotros, preparando el terreno fértil para la puñalada que desataría el caos más absoluto. La Nochebuena de aquel año debería haber sido un cuento de hadas. La mansión resplandecía con miles de luces doradas. El aroma del roble quemándose en la chimenea se mezclaba con el de la rica cena que nos esperaba. Los invitados, una mezcla cuidadosamente seleccionada de la élite empresarial y algunos parientes lejanos cuya lealtad a Ricardo era tan inquebrantable como sus chequeras, llenaban el enorme salón con un murmullo de conversaciones. Pilar, mi madre, con su elegancia habitual, flotaba entre ellos como una visión frágil, mientras Natalia, como de costumbre, estaba absorta en su propio mundo, aunque ocasionalmente lanzaba miradas gélidas a quien osara no reverenciar su mera existencia. Javier, siempre discreto pero presente, se mantenía en un segundo plano, su mirada observando cada interacción, una silenciosa ancla en el mar de intriga. La mesa, una obra de arte por sí misma, estaba adornada con cristal, plata y flores exóticas, un testimonio de la opulencia que mi padre, Ricardo, había construido con sus propias manos, con su astucia inigualable. Él, en la cabecera, irradiaba una confianza que era casi palpable, una aureola de éxito que, en mi ingenuidad, yo creía que nos protegía a todos. Estaba convencida de que su frialdad era meramente una armadura necesaria en las feroces batallas del mercado. Había internalizado su mantra, la astucia, la ambición, eran las virtudes supremas, y yo, su Sofía, las encarnaba casi tan bien como él. Con esa fe ciega, y cegada por el buen vino y la atmósfera de falsa seguridad, vi el festín como la oportunidad perfecta. Hacía tiempo que una idea me rondaba, una que creía que, con la visión estratégica de mi padre, transformaría no solo la empresa, sino también mi propio camino. Papá, comencé, mi voz inusualmente resonante en el breve silencio que se hizo al servir el siguiente plato, he estado pensando mucho en mi futuro, y, en el de la empresa. Creo que deberíamos considerar una inversión en energías renovables, sí, pero con un enfoque más directo en la investigación y desarrollo de tecnologías limpias, más allá de la rentabilidad inmediata. Algo que realmente genere un impacto social, no solo económico. Y en cuanto a mi carrera, he explorado la posibilidad de aplicar mis habilidades para la gestión en organizaciones sin fines de lucro, o quizás, fusionar mi pasión por el arte con la consultoría empresarial, para fomentar la sostenibilidad creativa. El murmullo general se extinguió, reemplazado por un silencio glacial que cayó sobre la mesa como un manto pesado. Sentí las miradas fijas en mí, no todas eran de admiración. Algunas eran de curiosidad, otras de sorpresa, y las más perturbadoras, de una condescendencia apenas disimulada. El rostro de mi padre, antes iluminado por la placidez del anfitrión satisfecho, se endureció imperceptiblemente. Sus ojos, antes benevolentes, se oscurecieron, desprendiendo una chispa metálica que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Pilar, a su lado, contrajo los hombros, y la débil sonrisa que adornaba sus labios se desvaneció, reemplazada por una mueca de pánico apenas contenida. Natalia, por una vez, levantó la vista de su plato, sus ojos inexpresivos evaluando la escena, quizás con un atisbo de malicia.
Ricardo apoyó los cubiertos con un sonido apenas perceptible pero que resonó como un trueno en el opresivo silencio. Se limpió los labios con la servilleta de lino con una lentitud exasperante. Sofía, su voz fue baja, casi un susurro, pero cada palabra cayó como una piedra afilada. Me estás diciendo que después de toda la educación que te hemos dado, después de todos los años que he invertido en prepararte para tomar las riendas de un imperio, ¿quieres dedicarte a la sostenibilidad creativa o a organizaciones sin fines de lucro? Una risa áspera se escapó de sus labios, una risa sin alegría, que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Querida, las únicas organizaciones sin fines de lucro que me interesan son aquellas que pagan sus impuestos para que podamos seguir operando. La ironía era palpable, un veneno sutil que solo yo parecí percibir en toda su magnitud. Y en cuanto a las inversiones éticas, sin rentabilidad inmediata, continuó, su voz subiendo un tono, resonando por todo el gran comedor, de modo que todos los presentes, socios y familia, se vieron obligados a escuchar su veredicto. Esas son fantasías para los idealistas, para aquellos que viven en un mundo de unicornios y arcoíris, no para las personas de negocios serias que construyen la verdadera riqueza y el verdadero poder. La única ética que nos importa aquí es la del beneficio. Todo lo demás es una distracción, una carga inútil. La burbuja. La hermosa y resplandeciente burbuja en la que había vivido toda mi vida, en ese instante, no solo vibró, no. Se agrietó con un estruendo brutal, un sonido que solo yo pude oír, pero que resonó en el abismo de mi alma. Las palabras de mi padre, antes revestidas de pragmatismo y protección, se revelaron como un látigo helado, desgarrando mi piel y la visión idílica que tenía de él. Las risas forzadas de los socios intentaron aliviar la tensión, pero solo sirvieron para amplificar la humillación. Javier me lanzó una mirada, un profundo pozo de lástima y sabiduría silenciosa que decía, te lo advertí. En ese momento, no era solo una hija expresando una idea, era una traidora a sus ojos, una carga potencial para su impecable legado. Mi corazón se encogió, una nueva y amarga sensación de desolación comenzaba a echar raíces. La Nochebuena había dejado al descubierto la fría verdad, mi valía estaba condicionada a su voluntad, a su implacable visión del éxito. Y yo, por primera vez, me sentí desnuda en mi ingenuidad, expuesta a la crueldad de su mundo. Mi corazón, que ya latía con un ritmo errático de dolor y decepción, se vio de pronto silenciado por un estruendo que hizo vibrar el cristal de las copas. No fue un golpe casual, sino un golpe atronador contra la mesa, un impacto cargado de toda la furia que Ricardo, mi padre, había acumulado. Su rostro, antes una máscara de cinismo calculador, se distorsionó en una mueca de ira animal, cada músculo tenso, cada vena palpitante en su frente. Sus ojos, esos ojos que un día me habían parecido los más seguros y protectores del mundo, ahora ardían con una llama de desprecio que me consumía hasta los huesos. Eres una carga, rugió, y su voz no era la de mi padre, sino la de una bestia herida, o mejor, la de un tirano enfurecido ante la más mínima insubordinación. Sus palabras resonaron no solo en el extenso comedor, sino en cada rincón de mi ser, perforando capas de ilusiones. Un golpe para mi reputación. Fuera de mi casa. La salpicadura de cubiertos al saltar, el tintineo de los vasos, el crujido de la madera bajo su puño, todo se desvaneció frente al eco de su última frase, la más cruel, la que me arrancó el alma. No mereces ni el aire que respiras aquí. El silencio. Un silencio pesado, denso, cargado de vergüenza y de un horror compartido que se sentía incluso más ensordecedor que el grito mismo. Podría haber jurado que el tiempo se detuvo. Las miradas de los socios, antes forzadas, ahora eran un crisol de incomodidad y lástima. Algunos bajaron la vista, otros, con una morbosidad apenas disimulada, observaban mi reacción, esperando mi colapso. Mi madre, Pilar, se había llevado una mano a la boca, sus ojos, grandes y húmedos, fijos en mí, en un ruego mudo de que no hiciera nada, de que desapareciera. Natalia, mi hermana, estaba pálida, sus rizos perfectos caían sobre un rostro que reflejaba una mezcla de miedo y una culpa que yo no podía comprender. Y Javier, la mirada de Javier era un abismo de tristeza, aunque sin sorpresa.
Sus ojos decían, te lo advertí, y ahora estás aquí, desnuda, rota. Mis oídos zumbaban, mis piernas se sentían incapaces de sostenerme. Las palabras de mi padre flotaban en el aire como flechas envenenadas, clavándose una a una en mi corazón. Carga. Humillación. Indigna. La hermosa burbuja no solo se había agrietado, se había hecho añicos en 1000 pedazos punzantes, y yo estaba parada en medio de los escombros de mi propia vida, descalza sobre cristales rotos. La fantasía de una Navidad perfecta, de un futuro idealizado, ardía en un infierno de desprecio. De repente, el frío de la noche, que se colaba por los grandes ventanales, ya no era solo físico, era un frío que calaba hasta la médula, el frío de estar completamente sola, expulsada, desechada por la única persona cuya aprobación había buscado toda mi vida. La desolación era tan vasta, tan abrumadora, que por un instante, no sentí nada más que un vacío absoluto. Pero justo debajo de ese vacío, como una brasa moribunda en la nieve, una pequeña y feroz llama comenzaba a encenderse, la llama de una rabia silenciosa, una resolución helada que prometía no solo sobrevivir, sino, de alguna manera aún incomprensible, arruinarlo todo. La burbuja de la perfección familiar se había reventado ante mis ojos, y yo, Sofía, sentía el agudo filo de cada fragmento. Las palabras de Ricardo, el eco de su desprecio, me tenían enraizada al suelo. La respiración se me enganchó en la garganta, un nudo de dolor y humillación que parecía querer asfixiarme. Todo mi ser gritaba, pero por fuera, era una estatua, un monumento a la desolación. Sentía el peso de la mirada de mi madre, Pilar, la de mi hermana, Natalia, y el abismo compasivo en los ojos de Javier. Todos me vieron caer, y mi padre había sido quien me empujó. Pero justo en ese instante de absoluto vacío, cuando el frío de la noche amenazaba con congelar hasta la última célula de mi cuerpo, la brasa moribunda de la ira cobró vida. No era un fuego abrasador y descontrolado, sino una llama azul, helada y cortante como el hielo. Una furia gélida que se entrelazó con la resolución. Si él había decidido arruinar mi vida, ¿por qué no podía yo devolverle el favor? Mi cuerpo, que un segundo antes se sentía inútil, encontró un nuevo propósito. Lentamente, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma, mis piernas comenzaron a enderezarse. No hubo temblor, no hubo duda. Cada músculo se tensó, cargado con una determinación asesina. El murmullo de los invitados, la consternación silenciosa, todo se desdibujó en un zumbido distante. Mis ojos, que Pilar había dicho 1000 veces que eran el espejo de mi alma apasionada, ahora reflejaban una calma aterradora, un vacío desprovisto de emoción, salvo por esa brisna de fuego invernal que bailaba en ellos. Mi mirada se posó en la mesa principal. Había una botella. No cualquier botella. Era el champagne Dom Pérignon más caro, un regalo reciente de un inversor importantísimo de la empresa de papá, un símbolo de su estatus inquebrantable, una reliquia para su celebración de Navidad perfectamente coreografiada. Mis pasos fueron lentos, deliberados, como los de una depredadora que acecha a su presa. Podía sentir la tensión aumentando en la sala, las miradas siguiendo mi silueta. Natalia soltó un pequeño gemido ahogado. Pilar llevó una mano temblorosa a su boca, sus ojos fijos en mí con una mezcla de horror y anticipación. Ricardo, aún con su mueca de desprecio petrificada, no se movió, demasiado seguro de su victoria. Alcancé la mesa. Mis dedos se envolvieron alrededor del cuello de la botella helada. Tenía un peso satisfactorio en mi mano, una promesa silenciosa. La descorché con un pop suave que resonó como un disparo en el silencio cargado. El gas burbujeante escapó, y la esencia de la más alta celebración llenó el aire por un instante. Entonces, sin prisa, sin una palabra o un solo gesto de arrepentimiento, me volví hacia mi padre. Su rostro, bañado en la luz de la Navidad, parecía ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Me incliné ligeramente, y muy lentamente, volqué la botella sobre su cabeza. El líquido dorado y espumoso se derramó sobre su cabello cuidadosamente peinado, empapando su impecable traje festivo. Chorreaba por su cara, su corbata de seda,
sus hombros, formando charcos en el regazo. La burbujeante frescura del champán contrastaba brutalmente con el infierno de su desprecio. Por un momento, su expresión fue de estupefacción total, una máscara de shock tan profunda que casi me dio risa. El silencio de la sala se hizo tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Cuando la última gota hubo resbalado, enderecé mi postura. El olor a champán ya no era a celebración, sino a humillación. Miré a Ricardo a los ojos. Había pasado de la sorpresa a una furia ardiente, sus mejillas enrojecidas, sus puños apretados. Pero la mía no era una mirada de terror. Era una mirada gélida, vacía, excepto por la chispa fría. Una sonrisa sin alegría, tensa, se extendió por mis labios. Casi una mueca. Y con una voz que era apenas un susurro, tan tranquila que solo él pudo haberla escuchado, murmuré. Acabas de arruinarte a ti mismo, papá. Cada palabra fue un clavo en su ataúd de arrogancia. No esperé su reacción. No me importó el caos que se desató detrás de mí, los murmullos súbitos, los jadeos, la consternación palpable. Me di la vuelta y, con la misma calma sobrenatural, caminé hacia la puerta principal. La fantasía de una Navidad perfecta, de un futuro idealizado, ardía en un infierno de desprecio, pero ahora, el infierno le pertenecía a él. Y yo, descalza sobre cristales rotos, sentía el frío que calaba hasta la médula, el frío de estar completamente sola, expulsada, desechada, pero también el frío de una resolución inquebrantable. El juego acababa de comenzar. La noche de Navidad se tragó mi figura, apenas cubierta por el ligero vestido que había escogido. El frío de diciembre mordía, pero era un dolor diminuto comparado con el vacío glacial que se instalaba en mi pecho. Mis pies descalzos sobre el asfalto helado eran una tortura, cada paso un recordatorio de que no tenía a dónde ir. No respondía a las vibraciones de mi teléfono, no había nada que decir. Pasé la primera noche en una banca de parque, temblando bajo el velo estrellado. La verdad se asentaba con una pesadez abrumadora, mi vida había desaparecido. Ricardo no era un hombre de medias tintas, su brutalidad era quirúrgica cuando prometía la ruina. A la mañana siguiente, su despiadada eficiencia se hizo patente. Al intentar pagar un café, todas mis tarjetas fueron denegadas. Al correr al cajero, mi saldo era 0. Todas mis cuentas, congeladas. Los ahorros de años, bloqueados. Era una paria, sin un centavo a mi nombre. Pero eso fue solo el preludio. La estocada llegó con los titulares digitales. Heredera desheredada tras escándalo, magnate Ricardo Herrera rompe lazos con hija, traidora, comunicado oficial, Sofía Herrera, ingrata, desequilibrada y vergüenza para la familia. Las palabras de Ricardo eran veneno puro, destiladas para destruir. Me describían como la oveja negra, la mancha imborrable. La pantalla del viejo teléfono público brillaba con mi desgracia. Una punzada de náusea y vergüenza me recorrió. Los días siguientes fueron un torbellino de rechazo. Mis llamadas a amigos y parientes se encontraban con buzones de voz, respuestas frías, o un tajante no queremos saber nada de ti. Tu padre nos ha contado todo. El círculo de Ricardo era vasto y su influencia, absoluta. Nadie se atrevió a contradecirle. Mis mentores profesionales respondieron con evasivas o un silencio ensordecedor. Las puertas que antes se me abrían, ahora se cerraban de golpe en mi cara. Estaba exiliada, no solo de su casa, sino de la sociedad que me acogió. El hambre y el frío se convirtieron en mis compañeros. Dormía en refugios, en parques, aprendiendo la cruda realidad de la calle. Cada amanecer era un nuevo recordatorio de mi aislamiento, de la brutalidad de su decisión. Lloré. Por supuesto que lloré. Lágrimas amargas por la traición, por la injusticia. Pero, en lo más profundo de esa desesperación, algo comenzó a cristalizar. No era solo tristeza, ni solo rabia. Era una certeza fría y acerada. Miré mis manos sucias, mis uñas rotas. La carga que Ricardo decía que era, se había convertido en un arma.
ya no tenía nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, eres libre. Su desprecio, su difamación, no me habían destruido. Me habían endurecido. El juego que empezó aquella Navidad se sentía ahora como una guerra declarada, y yo, Sofía, estaba sola en el campo de batalla, con mi despojo como única armadura. El frío que me calaba era el de la templanza incipiente. Él creyó que rompiéndome, me eliminaría. Se equivocó. Me había forjado. El endurecimiento de mi espíritu fue solo el preludio. Creí que había tocado fondo, pero el abismo siempre puede ser más profundo, y mi propia sangre se encargó de demostrarlo. Lo que Ricardo había comenzado, mi madre, Pilar, y mi hermana, Natalia, lo culminaron con una crueldad que ni él mismo, en su prepotencia, podría haber orquestado solo. No solo se me cerraron las puertas de la sociedad, me empujaron al abismo las manos que una vez me acariciaron. En la portada de una revista de sociedad, vi a mi madre, Pilar, junto a Natalia. Su sonrisa forzada, promocionando su ciega lealtad. El titular, la familia de éxito, unión y valores inquebrantables. Y debajo, la cita de Pilar, clara como el agua envenenada, siempre hemos apoyado a mi esposo, Ricardo, en cada decisión. Ciertas ovejas negras eligen un camino de egoísmo. Nuestro legado está seguro de tales individuos. Natalia, por su parte, me difamó en sus influyentes redes sociales, compartiendo fotos antiguas con comentarios como, agradecida por mi verdadero hogar y padres que han sabido guiar. La deslealtad tiene un precio. Cada palabra era una daga retorciéndose en la herida. No bastó con el abandono público. Los rumores se esparcieron como veneno. Natalia fue mi verdugo más eficiente. Susurró que había robado dinero de la empresa de mi padre, que mi carrera ejemplar era una farsa para encubrir un fraude que Ricardo, en su supuesta bondad, había protegido. Se inventó que mi mente estaba desequilibrada, que yo era una carga emocional. Cada calumnia se extendía, envolviéndome en una infamia de la que era imposible escapar, confirmando que la carga, de la que habló mi padre se había transformado, en su relato, en una amenaza. Pero la peor de las traiciones, la que aún hoy me despierta con un grito silencioso, fue el robo. Había dejado algunas cajas con mis pertenencias más preciadas en el desván de la casa familiar, un último vínculo con mi pasado, fotos, recuerdos de abuelos, cartas, mi diario. Meses después, arrastrándome de vuelta, solo encontré un desván abierto y cajas vacías. Natalia había vaciado metódicamente cada recipiente. Mi historia personal, mis recuerdos tangibles, borrados. Una mutilación del alma. El dolor de esa pérdida no fue físico, sino la certeza de que no había ni un ápice de compasión. Me arrebataron hasta el último fragmento de mi identidad. Pero en esa hoguera de traición, mi determinación se forjó aún más. No quedaba ni una esperanza de perdón. Me habían convertido en un fantasma, una sombra errante. Pero los fantasmas pueden atormentar. Las sombras pueden ocultar un cuchillo. Y yo, Sofía, ya no estaba rota por ellos. Estaba deshecha por el dolor, sí, pero para ser reconstruida con la única y flamante finalidad de la venganza. La desposesión total no me acorraló, me liberó. Ahora, no había nada más que pudiera perder. Solo podía ganar. Y lo haría todo para lograrlo. El frío era una bofetada constante. Un recordatorio helado de mi nueva realidad. Después de la revelación del robo de mis recuerdos, y con mi nombre arrastrado por el barro hasta la infamia, no tuve a dónde ir. La calle se convirtió en mi único hogar, la única propiedad que mis padres no pudieron arrebatarme. Ni siquiera Natalia, en su macabra meticulosidad, pudo confiscar el hormigón bajo mis pies. Oh, eso creía. Rápidamente descubrí que la calle también exigía su peaje, y muy alto. Mami, mira. Esa mujer huele feo, escuché la voz chillona de una niña, tirando de la falda de su madre. La mujer, con un gesto de repugnancia, me arrastró lejos, acelerando el paso. Ese era mi día a día. Convertirme en una advertencia,
una peste social, una imagen de aquello en lo que nadie quería convertirse. La humillación era una punzada constante, más aguda que el propio hambre que roía mis entrañas. Cada mirada, cada desvío de ojos, cada puerta que se cerraba a mi paso, era una confirmación de la mentira que Ricardo había hilado y que Pilar y Natalia habían tejido con tanta dedicación. Es una carga, está desequilibrada. Y ahora era peor, una paria sin valor. Mis contactos se evaporaron más rápido que el rocío matutino. Intenté llamar a viejos amigos, a conocidos, pero nadie respondía. Los pocos que lo hicieron con un tono monocorde, frío, lleno de piedad distante o, peor aún, de sentencia. Lo sentimos, Sofía, pero hemos oído cosas, no es un buen momento. Cuídate. Cada llamada terminaba igual, un corte seco, dejando solo el zumbido de la línea muerta, un eco cruel de mi soledad absoluta. La reputación destrozada era un muro invisible pero impenetrable, levantado por mi propia familia. Las noches eran un tormento. El asfalto duro, el viento que se colaba por cada rasgadura de mi ropa maltrecha. El hambre era mi compañero más fiel, un dolor sordo y persistente que me doblaba por la mitad. Buscaba refugio en los albergues, lugares donde la desesperación colgaba en el aire como una niebla espesa, donde la dignidad se dejaba en la puerta. Compartir espacio y enfermedades con extraños, el miedo constante a que me robaran el último mendrugo de pan, o peor, la poca seguridad que sentía al estar a la vista. A veces, la desesperación me llevaba a hurgar en la basura, un acto que antes me habría provocado arcadas, pero que ahora se había convertido en una lucha por sobrevivir. Una vez encontré media manzana podrida y la comí, con lágrimas de vergüenza y rabia quemándome los ojos. Imaginaba a Ricardo en su comedor, engullendo carne y vino, mientras yo, su hija, comía despojos. El hedor a mugre se pegaba a mi piel, un manto de vergüenza. Mi cabello, enmarañado, mi cara, demacrada. Me miraba en los reflejos sucios de las vitrinas y apenas me reconocía. ¿Era esta la Sofía que había sido? La que había reído, la que había amado, la que había creído en la justicia. Todo eso había muerto. Y en su lugar, solo quedaba un cuerpo que apenas mantenía el pulso, pero cuyo dolor, en lugar de matarme, se estaba solidificando en un granito frío de pura estrategia. Pensaban que me habían aniquilado, pero solo habían sembrado la semilla de mi resurrección, una resurrección nacida del más profundo abismo. No había nada que pudiera quitarme ahora que no hubiera perdido ya. Y en esa desnudez, en esa aniquilación, residía una fuerza terrible. Estaba sola, abandonada, humillada. Pero no estaba vencida. Mi miseria era su triunfo, y yo la convertiría en su ruina.